Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que Adrián Rodríguez, quien es divulgador histórico argentino, director del canal de YouTube Decíamos Ayer. Hablaremos sobre los blandengues, guardianes del Río de la Plata. Los blandengues eran una fuerza de caballería integrada con criollos nativos para defender las fronteras del virreinato. Formaron parte de los planes defensivos y las reformas militares introducidas por los funcionarios borbónicos en el Río de la Plata. Y de todo ello y mucho más, pues charlaremos el día de hoy con nuestro amigo Adrián Rodríguez. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido a tu casa, Venezuela Provincial. Nada, hola Emilio, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer volver después de tanto tiempo y sobre todo para divulgar un poco la historia del Río de la Plata, que parece que estamos olvidados por parte de la historia dentro de lo que es la monarquía hispánica. Es una de las fronteras también muy interesantes y que esperemos que se vaya divulgando y conociendo cada vez más. ¿No? Y el espacio territorial del Río de la Plata, pues es inmenso, ¿no? Pero me gustaría que nos hables un poco de los orígenes de esta fuerza, ¿no? De los blandengues. Creo que fueron creados casi Ujú. que en disidencias por el Cabildo de Buenos Aires, ¿no es así? Sí, eso es. Es muy, por lo que estuve estudiando, no solo en los Blandengues, sino en otros aspectos del Río de la Plata, muchas de las cosas que ocurren en esta parte de la monarquía es casi por pura autonomía. La monarquía en un primer momento no presta mucha atención y surgen estas cosas. Para entender cómo van surgiendo los blandengues, hay que entender un poco la situación, ¿no? Y eso hay que remontarnos a la fundación de Buenos Aires muy rápidamente. Hay que recordar que Buenos Aires se fundó en dos ocasiones, en 1536 y después en 1580. Claro, ¿qué pasa? Con estas expediciones españolas, claro, los españoles no venían solos, venían con ganado, con caballos, vacas. Entonces, a medida que cuando abandonan la ciudad o cuando abandonan las poblaciones, también abandonan parte de este ganado, ¿no? Y se va extendiendo por la pampa y parece como que por lo que dicen los testimonios, se multiplicaron como conejos. Y este ganado silvestre que se fue asalvajando entró en contacto con los indios y ya en el siglo XVII, que es cuando ya esto es un ganado silvestre muy numeroso, tanto indios como españoles, ya asentados en lo que es el Río de la Plata, los empiezan a explotar de una manera tan excesiva que ya hacia finales del XVII desaparece el ganado silvestre. Claro, en ese sentido los indios se ven perjudicados porque usaban ese ganado para comerciar con Chile, mayormente, pero los españoles, la ventaja que hicieron es que algunos de este ganado silvestre sí que lo fueron domando y los trajeron a corrales y los fueron volviendo los más mansos, los fueron, vamos, que sean las vacas adiestradas, vamos, adiestradas no, vamos, cuidadas por los hombres, ¿no? Claro, ¿qué pasa en ese momento? Los indios lo ven y dicen, bueno, pues si no tenemos nosotros, vamos para allá. Entonces, son estos ataques de los indios, que en el Río de la Plata se llaman malones, son ataques sorpresas para llevarse este ganado, y lo que no es ganado, se llevaban también a mujeres, a niños, cautivos, para después negociar, son los que van poniendo contra las cuerdas a las propias ciudades, porque no hay que olvidar que Buenos Aires no deja de ser una ciudad que está en la frontera con muchas otras ciudades del Río de la Plata. Tanto es así que tengo acá las crónicas de principios del siglo XVIII, perdón, de la ciudad de Santa Fe, que dice que en las primeras décadas del siglo XVIII los vecinos y pobladores continuaban comprometidos en personas y bienes en la defensa de la región, tratando de rechazar las incursiones de los indios, que llegaban hasta las propias calles de la ciudad, encontrándose aquellos afectados por las interrupciones en el tráfico de carretas que unían Santa Fe con el resto de las ciudades, Buenos Aires, Córdoba. Y para paliar esta situación, desde Buenos Aires se enviaron unas tropas auxiliares para defender la ciudad. Cuando el teniente gobernador de Buenos Aires visita la ciudad de Santa Fe, constató, y acá cito literalmente, calamitoso y desdichado estado de Santa Fe, donde los vecinos estaban reducidos a yermos cadáveres en los combates con los infieles, que aún para oír misa entraban a los templos con espuelas puestas y con las armas en las manos, dejando a la puerta de los caballos que a todas horas estaban ensillados. Era tal el asedio que para traer leña a 2 leguas de distancia se juntaban todos los dueños de carretas y salían con escolta contratada por el cabildo, y el cabildo además prohibió que las mujeres fuesen a una isla cercana a lavar excepto 2 días a la semana y con escolta. O sea, era una situación que puso contra las cuerdas a Inseguridad muchas total, ciudades. ¿no?
Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la frontera en este momento todavía no estaba protegida. Esta situación de Santa Fe, por ejemplo, es muy curioso que mandaron emisarios a Felipe V para pedirles construir una pequeña fuerza militar permanente pagada para defender la propia ciudad de Santa Fe, lo cual Felipe V aprueba, pero nunca se termina de llevar a cabo. Siempre había falta de fondos porque lo que autorizó Felipe V es la creación de la fuerza, pero no autorizó nuevos impuestos. Y como veremos, a estos territorios, al no ser un virreinato todavía, no podían crear impuestos, porque eran gobernadores, cabildos, por lo tanto no tenían esa capacidad. Entonces, al final, ¿qué hace Santa Fe en este primer momento? Milicianos, gente del pueblo, gente de los campos, que los juntaban, les daban un poco de comida, si tenían algo de dinero, les daban algo de dinero que casi nunca tenían, y esos son los que tenían que defender la ciudad. Esto no funciona, pero la cosa empieza a escalar ya en 1737, porque aquí sí, ya los indios van atacando ya la ciudad principal de este territorio, que es Buenos Aires. Entonces ahí tenemos ataques contra diferentes poblados, Salto de los Arrecifes, Carmen de Areco, Luján. El año siguiente, en el 38, 2000 indios atacan otra vez a Arrecifes, llegando muy cerca de Buenos Aires. Esto hace que ya salten todas las alarmas y en el cabildo se diga, tenemos que hacer algo, algo hay que hacer. ¿Cuál es el problema del cabildo? Lo que acabamos de decir, no hay dinero. No hay dinero para financiar absolutamente nada. Estas tierras todavía eran pobres, no había tanto dinero. Por tanto, lo que se hace, se forma un pequeño grupo de milicianos, de 700, bueno, pequeño, 700 hombres, y lo ponen al mando de Juan de San Martín, que no tiene nada que ver por lo que puede encontrar con José de San Martín, bueno, el libertador, como se dice en aquellas tierras, y con estos hombres salen al campo para dar un castigo a los indios, ¿no? Para un poco contraatacar y mandar un mensaje. ¿Cuál es el problema? Se castigan a unos atacantes, no a todos, y tiene relativo éxito. ¿Cuál es? Consiguen acuerdos de paz con pequeñas tribus más pacíficas y la idea es, el acuerdo que llegaron es que estas tribus se asienten en la frontera de Buenos Aires. Es un poco lo que tenemos es el mismo método que se usa en el norte de Nueva España. Es decir, crear asentamientos, sedentarizar a los indios y que ellos vayan construyendo esa frontera. Esto lleva a que en 1700, esto es 1740, pues sí, 1740, se construye la reducción de la Concepción. Con unos misioneros, se sedentarizan los indios ahí. ¿Cuál es el problema? La diferencia entre Nueva España y esto, por lo menos lo que yo pude encontrar, que aquí fracasa estrepitosamente esta estrategia. Los indios no se terminan adaptando, se van, y los que se quedan en la reducción, curiosamente, se transforman en espías de las tribus enemigas, por así decirlo. O sea, avisan a los indios cuál es el mejor momento para atacar y robar el ganado. Entonces, eso genera una tensión y hay un debate en la propia ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, ya que son espías y no están ayudándonos, llevar esta reducción a la banda oriental, alejando a estos indios de sus aliados. Es un debate que lleva 12 años, porque dijimos, 1740, y la reducción se mueve en 1752, porque todavía quedaban voces que decían, no, esto va a funcionar, paciencia, esto va a funcionar, pero no termina, como ya digo, no termina funcionando. Y en este mismo año, 1740, tiene el lugar el ataque que puso en peligro esta propia ciudad de Buenos Aires. Se quedaron unas 10 leguas de Buenos Aires. Esto ya sí que causó el terror, porque si prácticamente tocaron la puerta de Buenos Aires los indios en este ataque y se llevaron mujeres, niños, más de 100 personas capturaron. Fue un ataque devastador para lo que sería Buenos Aires. Bueno, realmente se atacó Luján y se llegaron hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se monta es, tras este ataque surge la primera idea que nos lleva a los blandengues, que es, la idea es poner fuertes en puntos estratégicos, guarnecerlos con hombres y que entre los fuertes haya una vigilancia. Las milicias se van moviendo de un fuerte a otro para ir vigilando la frontera. Aquí lo que se hace es a través de milicianos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? No se dilatan las conversaciones, debates, y se tarda mucho en poner en práctica esto. Consideramos que mientras se está debatiendo en el cabildo, los indios siguen atacando. Tanto es así que exasperan a Juan de San Martín, el de la anterior expedición, que lo ponen a cargo de este proyecto, que el hombre desde su propio bolsillo y de lo voluntarioso que fueron los hombres que se reclutaron, él lo pone en práctica. Construye estos fuertes, pone estas milicias, recordemos, que no están siendo pagadas.
el Cabildo quería pagarlas, o sea, sí que hay un debate de que se considera que es mejor pagarles, porque se sabe que estos milicianos están abandonando sus campos, sus trabajos, sus familias, toda la economía familiar, entonces compensarles. Pero al final, vamos a lo mismo, no son pagados, van de propia voluntad, simplemente lo que se les permite es un pequeño permiso para que ellos puedan volver a sus casas para vigilar sus cosechas, arreglar sus asuntos. ¿Cuál es el problema de no ser pagados? O sea, este sistema da sus frutos, pero al no ser pagados, al poco tiempo, a los pocos años, estamos hablando de 1750, 1751, esta gente lo abandona. Porque claro, cuando volvían a sus casas después de un año, 2 años de trabajo, claro, encontraban que tal vez habían perdido sus campos, estaban en la miseria, no tenían dinero, entonces no podían volver, tenían que trabajar y buscarse la vida. Esta deserción vuelve a abrir las puertas de la frontera y los ataques se reanudan nuevamente. Y vuelve otra vez a tener los debates. Claro, ¿cómo se empieza a buscar la solución al problema del dinero? Una de las primeras propuestas que fueron surgiendo ante este tiempo, cerca de Buenos Aires, en una ubicación que se llama Las Salinas Grandes, que es donde se extraía sal. Claro, ¿qué dice el Cabildo? Bueno, no podemos poner impuestos, pero lo que podemos hacer es mandar una expedición a buscar sal y los que la traigan, que le den al Cabildo, el Cabildo les incauta 2 fanegas de sal por cada carreta. Y esas fanegas el Cabildo las vende y con ese dinero pagar las milicias. ¿Cuál es el problema? Que no hay un sistema de medición de cuánta cantidad exacta de sal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas fanegas están a medio cargar, otras menos cargadas, otras muy cargadas. Y aparte de todo eso, según testimonios oficiales del propio Cabildo, a los agentes que fueron a buscarlo, dice que cuando fueron a buscarlas, algunos de estas personas que venían con las carretas, con sus fanegas, les dirigieron palabras vilipendiosas. O sea, ya aquí ya el insulto argentino está surgiendo ya en pleno siglo XVIII. ¿No? Este sistema se ve que no funciona para conseguir dinero. Entonces, aquí ya sí que se plantean, hay un primer intento de esa rebeldía de imponer un impuesto. El impuesto sería a las carretas que entran cargadas de mercancías a Buenos Aires, ponerles un real por la entrada y un real a las carretas que salen con mercancías. Esto es muy interesante porque en el debate sí que conseguí la intervención de uno de los cabildantes y es muy interesante lo que dice, porque es lo que comenta, dice que este impuesto es injusto, porque él lo que decía que quien conduce esas carretas es el que asume el riesgo de ser atacado por los indios. Y además suelen ser también personas que sirven en las milicias. Lo que tú dices, por tanto, estas personas le estamos haciendo cargar 3 veces con el problema. Pagar la entrada a Buenos Aires, defender lo que es el campo y además asumir el riesgo de ser atacado cuando está haciendo su trabajo transportando eso. Entonces, lo que propone él es un impuesto universal, que todos los pobladores de Buenos Aires pagaran un real. Me pareció interesante esa concepción, ese cuidado también que había en la población, esa consideración. Al final, nadie le hace caso, eso, bueno, él es la única voz disidente, pero y al final se impone este impuesto. ¿Qué pasa? Tenemos lo mismo, la recaudación no es tan buena como se espera y al final tampoco consigue mucho, realmente. Entonces, los debates continúan para ver qué es el impuesto que se tiene que imponer. Y al final se hace un impuesto similar, pero a la venta de productos. Venta de cuero, venta de carne, comidas, y esto variando según el tipo de producto. Esto sí que el gobernador no lo aprueba, el gobernador de Buenos Aires, porque no se sabe bien por qué, no puede encontrar la razón, pero él esto no lo aprueba. Entonces, continúa el debate, pero claro, la presión de la población de Buenos Aires y los poblados de alrededor de lo que sería hoy la provincia de Buenos Aires, hacen que la presión sobre el gobernador y el propio cabildo a encontrar una solución cada vez sea mayor. Porque no estamos hablando que la gente pobre sea la que está presionando. Los grandes estancieros también están presionando, porque son los principales afectados, son los que más Sí, cabezas de ganado que tienen. le roban, sí, le roban el ganado, exacto. Claro, claro, claro. Entonces ya empieza a ser la presión tan grande que sí que ya se abre a un debate de tenemos que hacer algo. Entonces sí que se empieza a hablar de este ramo que después se considera como ramo de guerra, que son esta serie de impuestos. Se acuerda que va a haber un impuesto a todos estos productos, pero cuando se va a aprobar, y esto me pareció tremendamente interesante,
cuando se va a la aprobación definitiva al impuesto por la venta de estos productos, ahí es cuando ellos se plantean, hey, nosotros esto no podemos hacerlo. Vamos a consultar a los teólogos que había en el Río de la Plata para ver si, por la situación de crisis que estamos viviendo, podemos hacerlo, lo aprobamos, al mismo tiempo que solicitamos autorización al rey que lo haga. Y esto es muy curioso porque lo que consiguen es casi un 50-50 en las respuestas. Algunos teólogos dicen que sí se puede, pero otros dicen que no. Incluso amenazan con la excomunión al Cabildo de Buenos Aires si lo aprobaban. Al final se termina aprobando, se termina por la situación de necesidad y porque al mismo tiempo ya aquí, en este momento, un gran latifundista, también que ocupó cargos consejiles, que es Basurco, es el que ya vino con la propuesta definitiva de lo que van a ser los blandengues. Es decir, mantener esos fuertes y una fuerza de caballería ser los que tendrían que vigilarlos constantemente. Eso sí, como condición que estuvieran pagados. Pagados para que ellos mantengan su sustento. Bien, entonces se aprueban estos impuestos y se empieza a recaudar. ¿Cuál es el problema? La recaudación sigue siendo muy escasa. Y aquí surge la idea que va a terminar por permitir juntar ese dinero, ¿no? Que es poner un impuesto a las bebidas alcohólicas. A todo tipo de bebidas alcohólicas se pone un impuesto a la venta de bebidas alcohólicas y aquí sí que se consigue. Estamos hablando que, por ejemplo, para la carne creo que era 1,5 real por la venta de carne. A las bebidas alcohólicas el impuesto por la venta de bebida alcohólica era de 12 reales. O sea, un impuesto mucho más alto. Sí, claro. Y ahí sí que se consigue juntar fondos para formar la primera compañía. Y que eso es, me voy a fijar la fecha para decirla bien, es en 1752, el 16 de abril, y se forma la compañía que la llaman La Valerosa. Es una primera compañía de 60 hombres, si mal no me acuerdo, y la ponen en Luján, que es uno de los puntos más atacados. Un mes más tarde se crea la segunda compañía, que es la Invencible, y esta la ponen en otra ubicación que también es importante, que es Salto. Y la tercera compañía, que es en septiembre, que es La Atrevida, la ponen en Sanjón. Estas son las 3 compañías de blandengues, que después se conocen como blandengues. En este momento, cuando se están creando, en los primeros documentos que aparecen se hablan de compañías a sueldo. Es en mayo, o sea, después de la creación de la segunda compañía, cuando empieza a aparecer en los documentos, de repente, la palabra blandengue para llamar a estas compañías. No se sabe bien por qué, en qué momento se decide llamarlas así. No tiene nada que ver con el significado actual de blandengue. Las teorías son, 3 teorías hay. Una es que cuando formaron la compañía, las compañías formaron en la Plaza Mayor de Buenos Aires, blandieron las espadas y esa acción de blandir es lo que les dio el nombre de blandengues. Otros hablan de que blandieron las lanzas, de mover las lanzas. Y la tercera teoría, que es un historiador argentino, él habla de que cuando se les llamó a filas, se movieron, que es blandearse. Esa acción de moverse los soldados es lo que él dice que le dio el nombre a las compañías, pero realmente no se sabe por qué. Se les llama blandengues. Bien, entonces, ¿qué orden tenían estas compañías? Los fuertes que se han construido anteriormente ya estaban destrozados, pues ellos tenían que llegar a estas ubicaciones y lo primero que tenían que hacer era construir estos fuertes. Las ubicaciones elegidas, y esto es importante, no solo eran puntos estratégicos, sino también eran puntos donde la tierra era fértil. ¿Por qué? Porque la idea no era solo proteger el fuerte y las tierras de alrededor, esas rutas, sino además formar como, digamos, colonias militares y que en el futuro se transformaran en poblados de frontera. Y así ir moviendo la frontera poco a poco. Por lo tanto, tenían que construir el fuerte. Aparte del fuerte, tiene que ser el cuartel, las casas de los soldados y aparte una capilla para el, Sí, para el cura que estaba con ellos. lo que en Nueva España se llama presidio, que es un sistema similar. Exacto, sí, exacto, sí, sí. Acá se les llama cuartel o fortificación, depende de lo que consultes, y al final, por cómo se construyeron, porque se construyeron tan mal, porque claro, usaron los recursos que tenían a mano, sin ningún tipo de guía, digamos, ni ningún arquitecto ni ingeniero, que en el periodo de 4 años, estos fuertes son ruinas. Incluso cuando tenemos el virrey Bertis, que estamos hablando que esto ya es 1780, o sea, unos 40 años después, los llama de forma despectiva, estos fuertes llama corrales, porque no eran más que unos palos hacia alrededor, porque no quedaron nada dentro. Incluso hay un ejemplo que en 1758, o sea, es decir, 6 años después de que se crearon,
la compañía creo que era del Salto, el fuerte no existía y eran un montón de casas separadas, como si fuera un pueblo, donde en cada una vivía un soldado. ¿Cuál es el problema? Que cuando los llamaban para reunirse, para lanzar un ataque o lanzar una defensa, claro, tardaban mucho tiempo porque las casas estaban muy separadas. No había un fuerte. Esto va a tener una importancia, veremos más adelante, cuando se inspeccione esto al poco tiempo de que se crearon, ¿no? Bueno, eso es un poco cómo nació la idea de los blandengues y cómo se constituyeron, ¿no? Sí que es interesante también las personas que los componían. Porque esto sí que yo me lo encontré y hay un dato importante. Entre lo que sean los oficiales, estamos hablando de que ahí son criollos, que son grandes estancieros posiblemente, grandes comerciantes, propietarios de algunas tierras, que decir, ellos, por lo que se descubrieron los historiadores argentinos que están estudiando este tema, es como que ellos veían ese servicio de blandengues como una extensión para proteger sus propios intereses. Entonces participaban como oficiales. Pero entre lo que serían los soldados, y aquí es donde está lo interesante, son de extracto popular. Tanto es así que encontramos gente de color, lo he encontrado así, no he especificado si eran, yo entiendo que por gente de color se refieren a negros, pero no descarto que pueda haber indios también, o sea, indígenas que prestaran servicio. Podemos confirmar que hay indígenas entre los blandengues, pero como vaqueanos, como guías de caminos, como para guiarles un poco, enseñarles un poco también a entender las señales de la tierra, dónde poder encontrar agua subterránea, lo cual era importante también para esta gente, dónde eran los mejores lugares para acampar, cómo ver señales de que hay indios cerca. Pero bueno, volviendo a los soldados, son todos de ámbito popular. Incluso encontramos que dentro de los que son los blandengues de Buenos Aires, por eso también tengo que aclararlo, los que estoy hablando son blandengues de Buenos Aires, pero hay Sí, blandengues en Santa Fe y hay blandengues en sí. Córdoba. Pero En dentro de Montevideo Buenos también, ¿no? Aires, en Montevideo también. Sí, sí, en Montevideo también. Después, con el tiempo, ya hacia finales del siglo XVIII, los blandengues van a ser la principal fuerza de defensa del virreinato, porque se van a potenciar mucho, porque funcionan muy bien, a pesar de las condiciones que son durísimas. Pero en propio Buenos Aires encontramos gente del Paraguay, gente de Santa Fe, gente de lo que sería el norte de Argentina, dirección Perú, o sea, gente de muchos lugares. Y aparte de esta gente de color, ¿por qué? Porque si tú te unías a los blandengues, te daban el estatus de vecino de Buenos Aires, lo cual no es poco, entrabas en pie de igualdad a cualquier otro soldado, es decir, un negro era igual que un criollo si entraban los dos como soldados, y además te van el usufructo de la tierra donde estabas. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, en la compañía del Salto, recién constituida, el 80% de esa compañía era gente de color. Y esta compañía hizo valer su estatus de vecino porque a los pocos años, no he encontrado por qué, el gobernador de Buenos Aires quería vender las tierras de alrededor del fuerte. Y es esta gente de color, o esta compañía integrada por 80% de gente de color, los que hace valer su estatus de vecino y dice, no, usted no puede vender esta tierra porque esta tierra la tenemos nosotros en usufructo. No la puede vender. Y lo defienden y lo consiguen hacer valer. Por lo tanto, eso nos demuestra un poco que muchas veces se habla del sistema de castas, de racismo y tal. Aquí lo desmiente, es decir, se hace caso y se demuestra que tienen el estatus de vecino de Buenos Aires, de esta gente, ¿no? Y esto conecta un poco con lo siguiente, que es un poco cómo era la vida de la frontera de esta gente. Y esto también es muy interesante porque es una vida durísima, incluso tan dura que ellos lo que empiezan a hacer los blandengues es intentar aprender, o sea, en las fuentes aparecen como a indiarse, o sea, se están como convirtiendo en indios, porque ellos quieren, para combatirlos finalmente tienen que aprender un poco a leer las señales de la tierra, empiezan cuando cabalgan persiguiendo indios o están vigiando la frontera a comer encima del caballo, que parece ser que es lo que hacían los indios de la Pampa, empiezan a comportarse un poco así. Tanto es así que hay una carta, que es lo que estoy buscando, de Balcarce, que es uno de los oficiales de los blandengues, pidiendo, por favor, esto ya más adelante, en los años 1780 en adelante, que manden maestros y gente religiosa porque para dar instrucción y enseñanza espiritual, no solo a los soldados, sino también a los hijos de los soldados, porque se están volviendo bárbaros, se están volviendo indios, de esa vida tan dura que están llevando adelante.
Claro, esto también conecta un poco también con la deserción y su relación con los indios, cómo se relacionan los blandengues con los indios. Porque esto no es una situación de guerra. Imaginemos que están en fuertes alejados de la ciudad y se han encontrado casos de blandengues comerciando con indios. Esos mismos indios que robaban y con los que combatían también comerciaban. Porque los indios tal vez querían algo que tenían los blandengues y había, sobre todo, trueque, era lo que había. Entonces comerciaban entre ellos. E incluso se ha dado casos de blandengues que se van a vivir con indios y se casan con indias y se van a vivir con ellos. Entonces hay una relación de, digamos, como de amor-odio, ¿no? Curiosamente, eso, precisamente, ese tipo de relaciones estaban penadas y penadas con la muerte. Porque acá tengo la de una orden de Bertis, de este virrey Bertis, artículo 1680, que nos dice: cualquiera a quien se le justificare haber pasado y residido voluntariamente con los indios, estando en guerra con ellos por el mismo caso, y sin necesidad de otra prueba, sea castigado con pena de la vida en la forma que se usa y practica en el ejercicio con los espías y desertores que se pasan a los enemigos. ¿Esto qué nos indica? Que era muy común esa relación, digamos, amistosa con los indios y el hecho de que ciertos soldados deserten y se vayan con los indios. Pero, así como cuento esto, hay que contar la otra cara de la moneda. ¿Cómo se aplicó esta orden de Bertis? Pues malamente. ¿Por qué? Muchos de los jueces que tienen que juzgar estos casos de deserción, lo que te encuentras es que levantan la mano. Dicen, le dan un castigo de 3 meses sin sueldo o le suspenden del servicio y después pueden volver. ¿Por qué? Porque es muy común. Y si hubiese encargado, no sé a cuánta gente, pues sería una tontería. Entonces, se levanta mucho la mano a la hora de juzgar a un blandengue que deserta y se va con los indios. Y eso es tremendamente interesante, esas dos caras de la moneda, no como oficialmente estás en guerra y se te va a tratar como un traidor si te vas con ellos, pero en la realidad se levanta la mano y digamos, bueno, mira, que es una nalgada en el culo y sigue para adelante. Y que no te volvamos a encontrar, ¿no? Es un poco así, ¿no? Entonces, bueno, contado estos pequeños detalles de lo que sería la vida personal de los blandengues, al año siguiente, o sea, si los blandengues se crearon en 1752, en 1753 es cuando llega la respuesta de Fernando VI ya a la solicitud de que se aprueben los impuestos. Fernando VI dice que no aprueba el impuesto y que las compañías las pueden mantener si los vecinos pagan por ellas, pero que los impuestos tienen que desaparecer. Y lo que dice es, lo que recomiendo es construir pueblos de frontera. Al mismo tiempo que dice esto, que parece una medida que decís, ostras, macho, afloja, no conoces cómo la situación, tal vez puedes aprobarlo un poco y ver. Pero al mismo tiempo, Fernando VI le pide al marqués de Valdelirios, Valdelirios, que estaba en Buenos Aires en ese momento por un tema de disputas fronterizas con Portugal, que vaya a inspeccionar estas compañías, a ver qué encuentra y cómo pueden hacer que los pobladores del campo formen pueblos en la frontera. Lo que encuentra el marqués de Valdelirios es que esa propuesta de construir pueblos de frontera es imposible. Y eso es lo que veníamos antes, de esas casas, ¿no?, que habíamos hablado antes, muy dispersas. Lo que encuentra el marqués de Valdelirios es que es muy difícil formar esos poblados porque los dueños de las tierras casi todos viven en la ciudad. Y en las tierras, lo que están en esas tierras, en las estancias, son los peones, esclavos o gente pagada, pero que esa gente a su mismo tiempo vive en otros sitios y que no están acostumbradas esas personas a vivir en ciudad, sino están acostumbradas a vivir en el campo. Y recordemos que la Pampa es todo llano, o sea, Sí, claro. es muy fácil moverse. Entonces no están acostumbrados, y lo que dice es que esta gente no está acostumbrada a vivir en poblados y sería muy difícil construir esos poblados. Lo que le recomienda el marqués de Valdelirios es aprueba el impuesto y mantén las compañías, que es la única forma de mantener esa defensa de la frontera. La aprobación ya vendrá con Carlos III en 1760, que ya sí que aprueba tanto el impuesto como las compañías, ya las hace oficiales. Ya las compañías sí que pueden estar. Además, lo que introduce Carlos III es que ya, para ser reclutado por los blandengues, no solo tienes que tener un hombre de buenas costumbres, sino además
con una condición que a ti te añadiría un punto para ser reclutado, es que estés casado y con hijos. Lo cual es curioso que para un cuerpo militar se te pida como algo positivo Un que tengas requisito, mujer e sí. hijos. Es como un requisito. ¿Por qué? Porque él, lo que hace Carlos III, no pierde de vista lo que hizo su antecesor, Fernando VI, que esos fuertes se conviertan en poblados. Al final el objetivo es ese, que el fuerte sea el centro de, al final, de que se construya un poblado. Y además, lo que introduce Carlos III es que los hijos de los blandengues puedan heredar el puesto de su padre, si lo quieren. O sea, se convierte en un puesto hereditario. Eso de ahí. Entonces, para mantener eso mismo. Claro, si avanzamos los años, vuelve a pasar a los blandengues lo que pasa, yo creo que si miras a Flandes pasa exactamente el mismo problema, o a cualquier lado, que no están recibiendo sus pagos. Yo lo que encontré que en 1766 a las compañías se les debían 16 meses de sueldo ya. Estaban en miseria, no tenían ya nada para comer, e incluso se habla de caballos que no tenían suficientes caballos para proteger la frontera, porque para proteger la frontera, esas cabalgadas que tenían que hacer de un fuerte a otro, necesitaban entre 2 y 3 caballos, porque era mucha distancia. Estamos hablando de 20, 26 leguas, incluso 30 leguas. Entonces, con un solo caballo por hombre no tienes suficiente, necesitas 2 o 3 por hombre. Bueno, ¿qué pasa? Que esta situación de miseria hace que empiece a haber más deserciones, vuelve a abrirse otra vez la frontera y empiezan otra vez ataques de los indios. También añadir que se me olvidó mencionar, a los blandengues no eran los únicos que protegían la frontera. O sea, los blandengues eran la fuerza principal, pero eran apoyados por milicias también, que eran una colaboración en este momento de igual a igual, ¿vale? O sea, entre los dos, y dio sus resultados. Los ataques, o sea, tú cuando viendo las noticias del Cabildo de Buenos Aires sobre los ataques, las noticias van siendo cada vez menores. Pero esta situación de miseria y las deserciones hacen que los ataques vuelvan a aumentar, vuelven a haber mucho más robos de ganado y vean a haber problemas. Y aquí cuando entra el virrey que estoy constantemente mencionando, que es el virrey Vértiz, ya en 1779, que es cuando él entra en el cargo, y que es el gran reformador. En general de Buenos Aires, si mal no me acuerdo, le llaman el virrey de las luces, porque es el que puso el alumbrado público en Buenos Aires, y además de ello, es que fue un gran reformador. Entre ellos es Blandengues. Cuando este hombre llega, es lo que te comento, él cuando dice la frontera, dice que lo que son, eso no son fuertes, eso son corrales, y la situación de la frontera es calamitosa. Entonces, él introduce muchísimas reformas. Una de ellas es en las propias fortificaciones. Las construye de una forma mucho más sólida, unas buenas empalizadas, foso, construcciones mucho más estables, permanentes, mucho más caras y que hacen que tenga que presionar para conseguir más dinero para construirlas. E incluso es criticado por Félix de Azara por hacer esto, pues es demasiado, son demasiado sólidas como para lo que único que con sí son ataques de indios, no necesitas algo tan sólido. Pero volvemos a lo mismo, la idea de Vértiz es profundizar en la idea de que el fuerte sea el centro de un poblado. ¿Cuál es la idea de Vértiz? Si yo hago una construcción muy sólida, el poblado que se construye alrededor puede utilizar el fuerte para protegerse, para que los civiles se puedan proteger. Si reciben un ataque, pueden ir todos al fuerte y ahí quedan protegidos. Además de ello, lo que hace Vértiz es estandarizar el uniforme, que es el que sale en todas las imágenes que encuentras por internet de los blandengues. Ese es el uniforme que pone Vértiz. Antes no había uniforme estandarizado. Cada uno tenía la ropa que tenía. También estandariza lo que es el armamento. Les pone, y aquí lo tengo anotado, sables, trabucos, mosquetes, carabinas y pistolas. Es lo que son las armas reglamentarias de los blandengues a partir de este momento. Además de ello, estandariza las raciones de los soldados, que al principio eran especie, daban carne, hierba, tabaco, sal, y lo que hace es, como eso es complicado a nivel logístico, a cada blandengue le da 10 pesos para que pueda proveerse de alimentos. Además de ello, también cambia la estructura de mando. Y aquí es lo que habla de las milicias. A partir de este momento, las milicias empiezan a depender de los capitanes de los blandengues. Y además de ello, lo que hace es aumentar el número de compañías a 6, pasan de 3 a 6, y además establece una plana mayor, que se le llama cuerpo de blandengues. En esa plana mayor son los que se reúnen los blandengues para organizar todo el tema de la estrategia, táctica, ese tipo de cosas, y además de ello le da a los blandengues jurisdicción de frontera. ¿Esto qué es? Pueden ya no solo detener a los indios, defender de los indios, sino también de cualquier otro enemigo e incluso de contrabandistas. Pueden incautar
de las carretas si creen que son de contrabando. Entonces, toda esta estructura de mando, y además de ello, perdón, acá casi me olvido, un cambio que introduce es que en la oficialidad blandengue tiene que ser militares de carrera, que eso no era un requisito antes, ahora sí lo es. Militares de carrera y nobles. Claro, al principio uno puede decir, bueno, ya viene la reforma borbónica, porque al principio son todos peninsulares, pues son todos los militares de carrera que hay en ese momento en Buenos Aires. Sí, es verdad, muchos son peninsulares, no son gente locales, pero lo que si uno analiza en el tiempo, los oficiales blandengues, pero por puro sentido común y normal, se van, como ellos mismos dicen, criollizando. O sea, porque estas gentes se casan con mujeres locales y al final los criollos, hijos de estos peninsulares u otros criollos que van accediendo a esos cargos, al final son, tú te ves al final del siglo XVIII, son todos criollos los oficiales blandengues, ¿vale? Sí, es importante esto que señalas, porque los peninsulares, lo que fue el territorio del Río de la Plata, en porcentajes eran muy mínimos, ¿no? Y tenía que sí o sí los blandengues terminar ingresando criollos o acriollizándose, ¿no? En este sentido. Pero este caso de los blandengues de la frontera de Buenos Aires, Adrián, ofrece un observatorio privilegiado para analizar los alcances, los límites y los conflictos de las reformas militares, ¿no? Ya que se trataba de compañías de milicias creadas y sostenidas localmente a la que la administración borbónica buscó convertir en un cuerpo regular al servicio del rey, ¿no es así? Sí, 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 sí. Y aparte de eso, se verá, porque tras estas reformas de Bertis que fortalecieron a los blandengues desde todos los puntos de vista, después veremos que a pesar de eso, los problemas de pagas y esos continuarán, y habrán deserciones y habrá reformas para reducir el número, sí que consiguen un efecto fundamental, que es en 1784, y es algo que comparativamente no sé qué pasó con otros cuerpos de caballería de fronteras, Venezuela o en el norte de España, pero los blandengues consiguieron que Carlos III los calificara como tropa veterana. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque calificarlos como tropa veterana, los blandengues quedan igualados a las tropas peninsulares, a las tropas militares peninsulares. Es decir, son exactamente iguales en todo. Los blandengues pasan a depender del fuero militar. Tienen acceso al Montepío militar. Aparte de eso, tenían derecho a continuo sueldo, ya no del ramo de guerra de fondos del cabildo, sino de la hacienda real. O sea, el rey ya era el que les pagaba. Aparte de eso, tenían pensiones de vejez, de enfermedad, también pensiones para las viudas. Y además de todo eso, se crea, con esto de tropa veterana, lo que es la clase de cadete. Es decir, ya jóvenes criollos de alta sociedad pueden hacer carrera militar dentro de los propios blandengues. Y eso, como comento, no es poco porque los iguala a las tropas militares. O sea, no había una discriminación hacia esta gente. Sí, porque tú nos Entonces, hablaste eso es que un fortalecimiento. sí, porque tú nos hablaste anteriormente de que inclusive habían vecinos de la población afrodescendiente que podían ser parte de los blandengues, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo esto ya nos muestra que los blandengues empiezan a jugar un papel importante, que la corona los valora y aparte les da este premio que es fundamental. Entonces, ya a partir de ahora, como comentaba, los premios de pagas continúan, el número de blandengues va a ir variando, o sea, lo que he encontrado el máximo número está alrededor de 600 y un poco más, pero a veces se encuentran momentos en el que por temas económicos se reduce el número, otras veces en tiempos de guerra obviamente aumentan, pero como comentaba, hacia finales del siglo XVIII, los blandengues, conociendo así a todo el virreinato del Río de la Plata, es la principal fuerza de defensa, sea de la frontera con el Portugal, sea la frontera con el Indio o un ataque inglés. Es decir, durante las invasiones inglesas, tanto en la defensa como en la reconquista, hay blandengues. O sea, Artigas forma parte de los blandengues. O sea, entonces ya es un cuerpo militar importante para la zona. Y ya para ir terminando, por ejemplo, tenemos una expedición en 1796 que es muy interesante, que es la que lidera Félix de Azara, el ilustrado, en el que lo que iba a analizar es la frontera con el Indio, cómo mejorar, cómo avanzar esa frontera y mejorar la posición de los fuertes. Y Félix de Azara viene con una propuesta que recién, si mal no me, sí, se va a llevar a cabo
ya después de la independencia de lo que sea el Río de la Plata, en tiempo de Juan Manuel de Rosas. Es Rosas quien implementa el plan que propone Azara ahora, en 1796. Lo que él dice es que realmente lo que descubren es que los indios realmente están robando mucho ganado para comerciar con Chile. Lo que él analiza es qué rutas siguen los indios y en esa ruta poner fuertes, teniendo como el fuerte más importante, es una pequeña isla, está creo que en el Río Negro, si mal no me acuerdo, que es Choel Choel, ahí poner un fuerte para bloquear ese paso, mantener los fuertes de la frontera y además una cadena de fuertes, e incluso lo que él comenta es embarcaciones fluviales de ríos y este fuerte en esta isleta para bloquear esa ruta y así ya a los indios les quitas, por así decirlo, la fuente de sustento y el principal motivo para robar ese ganado. Como digo, este plan recién se va a llevar a cabo en Juan Manuel de Rosas, 1800 y pico. Porque ahora a partir de ahora, 1796, en pocos años, ya lo que tendremos son las invasiones inglesas, comentado, los blandengues participan, tras las invasiones inglesas viene todo lo que es la Revolución de Mayo. Aquí también tenemos blandengues en ambos bandos, tenemos blandengues acompañando a Juan Manuel Belgrano en sus campañas hacia el norte, hacia el Alto Perú, blandengues participando en la cruzada de los Andes, blandengues que estuvieron con Liniers defendiendo a los realistas, y también tenemos blandengues que fueron capturados durante las invasiones inglesas y que no fueron devueltos al Río de la Plata, sino devueltos en la península, participando en la guerra de independencia española. Estuvieron en el batallón de Buenos Aires, tuvieron un papel activo en esa lucha contra el francés. Y bueno, Emilio, más o menos esta es la historia así general de los blandengues, de principio a fin. Después sí que es verdad que lo que serían en el Uruguay independiente y en el Argentina independiente hay unidades militares que las tengo aquí. Por ejemplo, en el Uruguay independiente está el regimiento Blandengues de Artigas número 1 de caballería, que es del siglo XX, y en el lado de Argentina están sucesivos, hay como herederos de los blandengues, ¿no? Ujú. Están los húsares de Buenos Aires, que son herederos directos de los blandengues, y el regimiento Caballería de Tanques 6 de blandengues, que no es que se consideran, pero bueno, mantienen ese nombre en honor a los blandengues de Buenos Aires, del Río de la Plata. Y eso es un poco la historia de esta caballería de frontera. Es interesante esto último que nos comentaste, porque, como bien dice, los blandengues formaron parte de la guerra de independencia o secesión, como lo queramos llamar, del Río de la Plata. Y hay un parte fechado el 12 de mayo de 1810 que menciona que fueron revistados en la frontera 17 oficiales y 376 plazas de blandengues, que estos fueron los que llegaron el 25 de mayo de 1810 al hecho conocido como la Revolución de Mayo, ¿no? Háblanos un poco de esa participación en la Revolución de Mayo. Sí, ellos básicamente son lo que va haciendo, por ejemplo, Belgrano va recorriendo la frontera, porque claro, no vimos que los blandengues ya son militares, son gente con cierta experiencia, y lo que necesitan estos, vamos a llamarlos, rebeldes, revolucionarios, patriotas, como queramos llamarlos, necesitan esos hombres. Porque si no, al final lo que tienen son milicias. Al final, no olvidemos que ejércitos regulares durante las independencias hay pocos, hay muy pocos. O sea, son al principio milicias, después con experiencia sí que se van formando y terminan siendo militares. Entonces, lo que hace Belgrano es reclutar a estos hombres para engrosar sus filas, sobre todo aquí en el norte. Sí que hay reformas que el propio Belgrano introduce como para quitarles esa... Lo estoy buscando, un segundito. Ujú. Ta, 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 ta. Para quitarles esa como herencia, no herencia, ese toque español. Entonces los llama Caballería de la Patria, o sí, Caballería de la Patria, les llama principalmente, y participan, si batallas que participan así durante la Guerra de Secesión en el Río de la Plata, están en el combate de Campichuelo y las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Ahí son batallas en las que hay oficiales blandengues, hay soldados de los blandengues, están ahí. Y después, como comentaba, en el cruce de los Andes, lo que pude encontrar son 25 blandengues y 30 milicianos que están en la parte de Mendoza y forman parte de una columna que tenían que distraer a los realistas de Chile, para distraerlos de la columna donde iba José de San Martín.
Eso es lo que yo pude encontrar de la participación militar de estos blandengues. Hablar de blandengues, Adrián, también es hablar de esa comparación que existe con los dragones de Cuera, ¿no? De la Nueva España. Y también podríamos compararlos con las cuadrillas de ronda en Venezuela, ¿no? ¿Qué similitud Uh -huh. ves entre estos famosos dragones de Cuera de la Nueva España y los blandengues del Río de la Plata? Mira, en Además de las que hemos similitudes, hablado en el podcast. sí, 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 claro. O sea, al final, creo que lo hablamos muchas veces fuera de cámara, cómo en las diferentes fronteras de la monarquía se llegan a las mismas soluciones. Al final te preguntas si hubo comunicación o intercambio de información, porque al final siempre es un cuerpo de caballería en el que tiene como una base un fuerte y tiene que monitorizar un territorio hasta el siguiente fuerte. O sea, siempre es más o menos la misma solución. Eso es como las similitudes. Diferencias, yo creo que la principal diferencia, o sea, no es por despreciar la frontera norte de España, que es una frontera muy dura, pues tengo el tema de los apaches, los comanches, una frontera bastante dura, pero a mí me parece que soluciones que sí funcionaron en el norte de Nueva España, como son esos presidios y esas misiones que fueron asentando a los indios, sedentarizándolos, si tú vas a la frontera del Río de la Plata, esa solución no funcionó. Sea porque los indios son más belicosos, puede ser, o porque la respuesta del lado español fue más belicosa, eso no lo sé. Pero es verdad que soluciones que funcionaron en el norte de Nueva España no funcionaron en el Río de la Plata. Sí, Y yo creo tal que vez, Adrián, perdona que te también, interrumpa. Estamos hablando del virreinato de la Nueva España, que es el virreinato más rico que había en el Imperio Español. Y acordémonos que el virreinato de La Plata es como, no tenía tantos recursos como lo puede tener el norte exacto, de la Nueva España. Eso también influye mucho, ¿no? En el éxito o no de esta unidad militar. claro, 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 porque algo que ves que es normal en los blandengues es siempre, el problema es el dinero, siempre es el dinero. En Venezuela Te pasa algo encuentras, parecido con las cuadrillas de Rodna. claro, claro, te encuentras casos de que incluso cartas de oficiales blandengues pidiendo, ya no dinero, pidiendo ropa, porque decía que estaban en cueros, estaban desnudos prácticamente los soldados españoles. O sea, ya como Dios los trajo al mundo o algo así, comentan, ¿no? En las cartas. O sea, el principal problema de Río de la Plata es el dinero, cosa que posiblemente en Nueva España no lo sea. Eso sí que es verdad, que es un problema económico tras otro. Y eso va afectando a las deserciones, a la cantidad de hombres que hay, oficiales que al final, por ejemplo, hay órdenes de los propios virreyes que dicen, quítame gente de aquí, me lo reduces de 100 a 30 o de 100 a 50. Después aumentan en otros casos. Pero al final, lo que te digo, a mí lo que me sorprende es que posiblemente la guerra con el indio condicionó y llevó las mismas conclusiones en los diferentes puntos de la monarquía, que es, necesitamos caballería, el caballo marca una diferencia importante, da una ventaja. Aquí también es una ventaja relativa, porque es verdad que los indios del Río de la Plata sí que rápidamente se acostumbraron al caballo y lo domaron, esos caballos salvajes que hablaba al principio del podcast, y iban a caballo estos indios. Por tanto, eso también es un punto, por decirlo, no sé si diferente, pero bueno, que en el Río de la Plata marcó mucho la diferencia de cómo se combatía. No, y algo muy similar entre los tres casos, por ejemplo, que he visto, es que el robo de ganado sucede en las tres zonas, ¿no? En el norte de la Nueva España, en los llanos venezolanos y en las pampas argentinas. Y esto es la principal fuente de movilización para crear estas unidades militares, ¿no? Eh, Eso es, sí, claro. No olvidemos que, claro, esto me recuerda al podcast que hice con Alberto Garín, que el cuero en este momento es un bien muy preciado, porque al final todo se hace de cuero, las mochilas son de cuero, todo el tema militar, Es el el cuero es plástico muy de la demandado. época. Exacto. Y también no olvidemos que la carne en América se podía comer mucha carne, incluso yo lo que me fijé, incluso en las milicias que no estaban siendo pagadas, una de las cosas que podían dar los cabildos en compensación es carne para asado. Es que literalmente lo ponen así, carne para asado. Es decir, ya la tradición del asado argentino ya viene del siglo XVIII y antes. O sea, algo que en América es un producto, entre comillas, común, comer carne, en Europa no lo era, ¿eh? O sea, eso es también porque también la vaca valía mucho también, por el cuero y también por el hecho de la carne. Y lo vemos hoy en día. Un argentino come asado casi Sí. que casi todos los días, güey. Es, Los, en los llanos venezolanos igual, la parrilla venezolana es casi que todos los fines de semana vamos a hacer una parrilla, ¿no? Aquí en España es como
los veranos nada más o alguno invierno, ponte, no es todo el tiempo, no es tan común como en Sudamérica, ¿no? Entonces, Eso es, eso es es. normal que venga de estos Bueno, orígenes. sí, sí, sí. Bueno, también sí que es como un dato curioso y que esto posiblemente sí que es único del Río de la Plata, que en esas raciones siempre me los he encontrado en todo momento en los blandengues y en las milicias. Una parte de la ración alimentaria incluía 1 o 2 onzas de yerba mate, lo cual ya nos habla de que la tradición de tomar mate ya estaba muy asentada en esta época. Siglo XVII, siglo XVIII, ya la tradición, porque si al soldado le estás dando 1 onza de yerba mate, es que quiere decir que hay algo muy demandado. También Ujú. hay algo básico. Y eso yo creo que ni en Venezuela ni en el norte de Nueva No, España no. tenían la onza de yerba mate garantizada. No, no, eso sí es típico del Río de la Plata. Es más, me comentaste alguna vez que hasta los mismos ingleses estuvieron interesados, ¿no? En el consumo de la yerba mate. Sí, 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 eso lo estoy estudiando aparte. Quiero hacer un podcast individual también sobre la historia de la yerba mate porque es algo interesantísimo. Y sí, la yerba mate creo que es en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, estuvo a punto de desbancar el mercado de té en Inglaterra. O sea, curiosamente algunos historiadores lo llamaban la primera conquista argentina de Inglaterra, ¿no? Porque estuvo a punto de desbancar el mercado del té. O sea, sí hubo mucha demanda en Inglaterra de yerba mate, porque al final la yerba mate era una bebida también energizante y que, pues parece que caló bien entre las clases populares inglesas. Claro, ¿qué pasaba? La yerba mate solo se produce en el Río de la Plata, o sea, en lo que es en la zona de Misiones, Paraguay. O sea, España, eso sí que era un monopolio productivo. Por la yerba mate necesita unas condiciones muy específicas donde crecer. No puede crecer en cualquier lado, es una planta muy delicada. Por tanto, claro, lo que sería el gobierno británico dijo, no podemos depender, no podemos tener que comprar un producto que el único que nos puede vender es nuestro enemigo cuando estamos en guerra con ellos. O sea, no podemos. Entonces, hubo un esfuerzo por parte del gobierno británico para prevenir que la yerba mate fuera un producto de consumo habitual en lo que sean las Islas Británicas. Y bueno, el té al final lo consiguieron porque ahora, bueno, es el té, ¿no? Posiblemente hoy estaríamos hablando, si eso no lo hubiesen conseguido, de la hora del mate en Inglaterra. Sí, bueno, y acordémonos que el té proviene sobre todo de la India, era su colonia en el siglo XIX, ¿no? Así que Eso muy es. interesante es esto. Quizás los primeros consumidores de té eran estos blandengues, como bien señala la documentación de la época. Y bueno, hablar de los blandengues es hablar de la hispanidad, porque como hemos dicho, o sea, hay muchos puntos de conexión y muchas similitudes, como en el caso de los dragones de Cuera en el Virreinato de la Nueva España o las cuadrillas de ronda en la Capitanía General de Venezuela, que pronto voy a estar en el canal de Adrián Sí. hablando de las cuadrillas de ronda y que también lo vamos a subir después, posteriormente aquí en Venezuela Provincial, ese mismo podcast. Así que bueno, Adrián, de verdad que ha sido un gustazo hablar de este tema tan interesante, los blandengues, un tema que, como siempre digo, es muy hispánico y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Nada, muchísimas gracias a ti, Emilio, a la gente que nos escucha. Y como siempre digo, esto es un pequeño paso para interesar a la gente. Es verdad que es complicado desde España encontrar cosas, pero bueno, a través de Internet puedes encontrar. Todo lo que he contado hoy está basado en investigaciones de historias principalmente argentinos, algún que otra mexicano, que ha estudiado el tema más social de los blandengues. Y recomiendo a todo el mundo acercarse, porque es una historia apasionante. Me he dejado algunas perlas escondidas para publicarlas posteriormente de campañas militares de los blandengues que hacen en la frontera con los indios, muy, muy interesantes, que nos recuerdan mucho a escenas del cine del oeste. Así que invitar a la gente a leer sobre los blandengues, sobre el Río de la Plata, porque es una frontera muy, muy, muy interesante. Y nada, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Gracias a ti, Adrián, por participar en Venezuela Provincial, que es tu casa. Y sí, sí, los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses han aprovechado tanto la figura del dragón de cuero y por eso es que es tan conocido a nivel, digamos, internacional, pues tanto Argentina como Venezuela pueden aprovechar la figura de los blandengues o las cuadrillas de ronda también, ¿no? Para enorgullecerse de su pasado y más de su pasado hispánico. Así que bueno, Adrián, como siempre, un gustazo charlar contigo. Recordamos a la gente que si les gustó este video darle me gusta y compartirlo para así
llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en las redes sociales de Venezuela Provincial, como lo son en Instagram y Facebook. Si quieren ser patrocinantes o mecenas en nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, Adrián, pues lo que puede costar una lata de refresco en un Ya. supermercado, ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube es otra forma de apoyarnos en este proyecto de divulgación histórica. Así que bueno, Adrián, te mando un fuerte abrazo y hasta pronto, ¿no? Porque nos vamos a ver próximamente en tu canal de YouTube. Eso es. Pues nada, igualmente, Emilio, un abrazo fuerte a todos. Abrazo fuerte y también recordarles que suscribirse en Decíamos Ayer, que es el canal de Adrián, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta pronto, Adrián. Chao, chao, adiós. Adiós.